Un Smart Ring o anillo inteligente es lo que llevo probando durante los 2 últimos meses y que varios de vosotros me habéis preguntado y queréis conocerlo a fondo. Si en vuestro caso no os gusta llevar reloj, os gusta llevarlo pero solo para hacer deporte o simplemente queréis llevar algo más disimulado o más cómodo, por ejemplo, para dormir por las noches y seguir midiendo todo, tenéis que probar este Rincon Smart Ring. Como sabréis, en el canal he probado varios relojes, últimamente no tantos, y es que no me da tiempo a todo, pero cuando Rincon me contactó no me quise perder la oportunidad de probar un anillo inteligente. Por cierto, esta review no está patrocinada y no tiene ningún tipo de revisión previa por la marca. Si no has llevado anillos como yo, al principio se te puede hacer raro, pero según pasan los días te olvidas por completo de llevarlo, totalmente distinto a un reloj inteligente. En este modelo vamos a contar con 3 colores disponibles, pero a mí el menos llamativo me ha parecido este plateado, en el que en primer lugar recibes un paquete con un montón de réplicas del anillo, para que te pruebes y lleves durante unas horas para elegir el tamaño correcto para tus dedos. En mi caso ha sido el tamaño 11 y el color plateado, para llevar en el dedo índice, que es el que te recomienda la marca, por cierto. Cuando confirmas tu tamaño y color, en apenas unos días te llega el segundo paquete, este sí, con una caja muy chula, así como futurista, donde aquí tenemos nuestro anillo plateado, fabricado en titanio y con un peso que va desde los 3 a los 5 gramos, dependiendo del tamaño, y un grosor de 2,6 milímetros. Algunos amigos míos que suelen llevar anillos, lo primero que me han comentado es que no es un diseño circular al 100%. Y es verdad, parece recto en los laterales y que el peso se nota. Pero claro, estamos hablando que este pequeño dispositivo con muchos sensores para medirlo todo, como son 4 sensores PPG, 4 sensores de temperatura, un acelerómetro y además tiene conectividad Bluetooth 5.2 y que van a permitir medir el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, los pasos, el estrés y el sueño. Pero tranquilos que lo vemos a fondo en el apartado de la aplicación, un poco más adelante. Además de estos 2 pequeños pines que va a ser lo que va a utilizar para cargar su batería integrada, que nos va a dar una autonomía de 7 días y que se carga simplemente colocándolo así en el estuche. En apenas 90 minutos vas a tener tu anillo cargado, puedes ir viendo el estado en la aplicación. Y además este estuche cuenta con una batería de 500 mAh que, atención, te va a dar para 18 recargas. Y si te hace falta recargarlo porque lo utilizas un montón, tienes un puerto USB-C en la parte posterior. Y para que te hagas una idea del tamaño, esto es comparando el estuche contra un teléfono o también contra la Insta360 X4, que como sabrás he probado a fondo en el canal y que te dejo por aquí arriba todos sus vídeos. Y es que después de usar este anillo durante 2 meses, te puedo decir que aguanta de todo. Lo he metido en la piscina, me ducho siempre con él, friego los cacharros con él, hago ejercicio con él e incluso he hecho tareas en el jardín y no he tenido ningún problema. Quizás con el paso de los días y el uso diario vas a ir viendo cómo aparecen algunas marcas en el diseño. Espero que lo podáis apreciar en estas imágenes, pero creo que además el color plateado puede ser el que más disimule esos arañazos, mucho mejor que el negro desde luego. Y que para mi uso personal me viene genial para contabilizar los pasos diarios, no suelo dar muchos, y también el sueño, que me gustaría dormir algo más. Y toda esa información que recoge este dispositivo la va a enviar vía Bluetooth a tu smartphone a través de la aplicación de Rincon, que está disponible para Android y iOS. Algún amigo me ha comentado que sería perfecto que tuviera una pantallita en la parte exterior para ver los pasos o incluso los WhatsApp, pero creo que ahí perdería su función estética y no podría ser tan compacto. ¿No te parece? ¿Tú qué piensas? Dímelo en los comentarios y ya que estáis por ahí abajo, os podéis suscribir al canal para ver más vídeos de smartwatch y cámaras deportivas. Una vez descargada e instalada, como no, te tienes que crear una cuenta y por cierto, esta aplicación es 100% gratuita y además no tienes que pagar ningún tipo de suscripción mensual como he visto en otro modelo de anillos como puede ser el Oura Ring de 6 € al mes. En este modelo es 100% gratis para siempre.
En la parte superior central y en la parte izquierda vamos a poder movernos y deslizar por todos los días que llevamos usando este anillo para comprobar los datos en ese preciso día. En la parte derecha, de un vistazo, vemos el anillo y la batería que le queda en este icono. Nos va a mostrar más información, como la batería en porcentaje y lo que más me gusta, los días y horas restantes. Activar el modo de avión. Ojo que necesitas el estuche y toda la información con respecto al firmware, el número de la serie, así como manuales y el FAQ. Salimos y nos vamos a la función que quizás más me gusta, porque lo podemos ver todo rápidamente. En este gráfico nos muestran el equilibrio de bienestar. En azul los datos de hoy y en morado o azul más oscuro los últimos 7 días, para que veamos nuestro bienestar o nuestro malestar. Si entramos vamos a poder ver un completo resumen de cada uno de los 4 puntos de este equilibrio: el sueño, la actividad o el ejercicio, el estrés y los signos vitales. Salimos y tenemos 4 widgets con datos más específicos, como el sueño, con una puntuación, así como tiempos totales, y que desde aquí vamos a poder saltar a los otros 3, como es la actividad, el estrés y los signos vitales, bajando en la parte inferior un resumen de tu día en el que vas a poder añadir notas para puntualizar detalles y que tú mismo los tengas en cuenta. Y en la pestaña de tendencias vas a poder ver el informe semanal, así como anuales, cuando estén disponibles. Gráficos con todos los datos que recoge el reloj, y en la pestaña de ello vas a poder ver tu cuenta, así como las insignias o medallas que te hayas ganado. Y los ajustes para sincronizar a Apple Health o a Google Fit, así como configurar todas las notificaciones, en las que quizás sí echo en falta alguna recomendación más de salud, es decir, levántate, vete a dormir ya, etc. Por último, comentarte que en las últimas actualizaciones han incluido varios modos de traquear el ejercicio, aunque está en beta todavía. Por el momento únicamente vas a poder traquear una carrera al aire libre, pero claro, te comento que tienes que llevarte tu smartphone contigo y darle a comenzar la actividad desde el mismo. Así que en este apartado no me convence mucho, ya que suelo salir a correr sin teléfono, únicamente con el reloj, y en este caso no me sustituye las funciones. Con respecto a la precisión de todos esos datos, pues vamos a hacer una comparativa frente al smartwatch que utilizo todos los días, el Huawei GT3, del que os dejo por aquí arriba, por cierto, su vídeo. Por ejemplo, si comparamos los pasos de hoy, tanto en el GT3 y los que he recogido en el Rincón, no vemos una diferencia muy abultada. Al igual que si hacemos una medición de las pulsaciones ahora mismo en reposo. O también, si medimos el tiempo real, la saturación de oxígeno, la cual espero tener bien. Y por cierto, si buscas chollos y ofertas de este tipo de dispositivos o de cámaras, tienes que unirte a mi canal de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Y aquí llegamos a otro de los apartados principales, el precio. Para el único modelo de la marca contamos con un precio de $279, unos 260 euros aproximadamente, y si echamos un vistazo a la competencia actual, el Oura tiene un precio de 329 euros más la suscripción mensual que te he comentado antes, y el Ultra Human Trainer de 349 euros, por lo que estamos hablando del modelo más económico del sector ahora mismo. Es cierto que faltan por salir los esperados modelos de Samsung, el cual es el que más se ha dejado ver, y también los rumores hablan de un anillo de Apple o el modelo de Amazfit, pero todavía habrá que esperar hasta su llegada. En mi opinión, el Rincon nos ofrece muy buena relación calidad-precio, pese a que no es un dispositivo económico, hay que tenerlo en cuenta. Me parece ideal para personas que quieran llevar algo más compacto y discreto que un reloj, tanto mujeres como hombres, para medir absolutamente todo. También me parece muy buena opción para personas de edad más avanzada, donde pueden controlar o medir de una manera muy sutil, muy cómoda, su estado de salud para llevar seguimientos reales y ver si tienen o si han sufrido algún problema de salud. A falta de probar los competidores, te voy a decir que el Rincon se ha convertido en el wearable que llevo todos los días y a todas horas, y lo vais a ver mucho en los vídeos, mucho más que el reloj, que ahora únicamente me pongo para hacer deporte.
Pero si quieres conocer más sobre los últimos wearables, te voy a dejar por aquí con 2 vídeos que te vienen genial. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.